¿Cómo están, niños? Muy buen día. Hoy en el curso de personal social nuestro tema a estudiar es los desastres naturales. ¿Listo? ¿Qué son los desastres naturales, no? Son los daños producidos a quién, a la vida, a la salud o a la economía de la población, ¿no? Originados por la alteración de los fenómenos naturales o por la acción del hombre. Bueno, una alteración, es decir, un cambio drástico, ¿no? De los fenómenos naturales, ya sea de forma, dada la redundancia, natural o, por ejemplo, ¿no? Ahora con el cambio del clima, por ejemplo, el calentamiento global, eh, por ejemplo, los glaciares, ¿no? En Antártida, en el Polo Norte, se están descongelando, ¿no? Se están derritiendo. Entonces, esto, por ejemplo, se le puede conocer como una alteración de los fenómenos naturales, ¿no? Debido a, nuevamente, algo, una alteración, un cambio natural que hace que ocurra un fenómeno natural alterado, ¿no? O por la acción del hombre, ¿no? Como por ejemplo, bueno, imagínense que un grupo de amigos va a un bosque y hace una fogata, ¿no? Y bueno, no sé, una acción inadecuada, ¿no? De estas personas, bueno, asumamos que dejan prendida eh, su fogata, ¿no? Y ocurre un accidente debido a esto. Y se empieza a incendiar, no sé, imagínense un árbol, ¿no? Y de pronto este incendio se empieza a propagar por todo el bosque, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se provocaría un desastre natural por la acción del hombre, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuáles son los desastres más frecuentes en nuestro país? Bueno, porque hay muchos tipos de desastres naturales, ¿no? Puede ser, por ejemplo, bueno, imagínense ya, un maremoto, un huracán, ¿no? Los torbellinos. Pero sin embargo, en nuestro país, ¿no? Los desastres naturales más comunes son distintos, ¿no? Los desastres más frecuentes en nuestro país son los sismos, los huaicos, las inundaciones, los incendios y las sequías. ¿Listo? Hablemos a ver de cada uno de ellos, un poco de cada uno de estos. Y tenemos, por ejemplo, a los sismos, ¿no? Los sismos vienen a ser las vibraciones ondulatorias de la corteza terrestre, originadas por los disloques de grandes masas de rocas subterráneas o por la actividad volcánica, ¿no? Acá está, a ver, ¿no? Si las vibraciones llegan a ser bajas, ¿listo? Es un movimiento suave de la Tierra, se le puede llamar como un simple temblor, ¿no? Pero, no, acá está. Pero si las vibraciones son de alta intensidad, como podemos observar aquí, que se produce un terremoto, ¿no? Y el terremoto pues causa daños mucho más fuertes, ¿no? No sé, a veces se pueden perder una casa, se destruyen casas, edificios, en las calles, hay pérdidas económicas e incluso hasta puede haber accidentes, ¿no? Eh, Obviamente con las personas, los animales, hasta se puede perder la vida de las personas, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer cuando se produce un sismo, ¿no? Ya sea un temblor o un terremoto, porque un temblor poco a poco puede ir subiendo su intensidad y se puede convertir en un terremoto. Entonces, ante todo, mantener la calma y la serenidad. ¿Listo? No usar ascensores ni escaleras eléctricas. Desconectar las instalaciones eléctricas, cocinas a gas, ¿no? Porque bueno, esto en el momento de la desesperación y todo puede causar, imagínense, un incendio. Abrir las ventanas y puertas a fin de preparar una vía de escape. Salir en orden hacia las áreas de seguridad ayudando a los niños y ancianos. Si se está fuera de casa, alejarse de los alambres eléctricos, postes o cualquier edificio que pueda derrumbarse. Si se está dentro de la casa, protegerse bajo el escritorio, mesa o cama, pararse lejos de las ventanas, ¿no? Como una recomendación común es, por ejemplo, pararse en las esquinas, ¿no? O sea, en la misma dirección y al costado de una columna de sus casas, ¿no? Y bueno, aquí, a ver, déjenme revisar por favor un momento. Listo, en un rato vamos a hablar sobre una institución, ¿no? Que mayormente suele dar conocimiento, nos educa para poder sobrellevar este tipo de situación, ¿no? Bueno, lo veremos a continuación. A ver, sigamos, ¿no? En segundo lugar, como desastre natural más común en el Perú son los huaicos, ¿no? Los huaicos son inmensas masas de lodo que se deslizan a velocidad por los cauces de quebradas o ríos de cauce irregular, ¿no? Eh, los huaicos pueden producir daños a sembríos, carreteras, etcétera. Miren, ¿no? Nosotros, bueno, ustedes ya han tenido la experiencia de lo que vendría a ser un huaico, ¿no? A ver, ha sido en el año 2017, 18, 19, 20, ¿no? Hace 3 años, ¿no? De repente lo recuerdan, tal vez algunos no. Em, pues vieron, ¿no? Las consecuencias que puede traer un huaico, ¿no? Pues paraliza de una manera total, ¿no? Porque la actividad económica no se puede trasladar de repente un pedido no de una ciudad a otra. Mm, también causa desastres, pérdidas económicas con respecto a las casas, ¿no? Se inundan, se pierden ciertas cosas y bueno, ¿no? Ustedes ya han podido experimentar lo que viene a ser un huaico. Pero, a ver, me parece que tenía una información. Sí, acá está, ¿no? Aquí está. Pero, ¿y cómo se originan los huaicos, no? Podemos observar acá que las fuertes precipitaciones son la principal causa durante las temporadas de lluvia entre diciembre y abril, ¿no? O sea, lluvias muy fuertes, más o menos en estas fechas, en las zonas altas, ¿no? Hace de los cerros, ¿no? Hace que produce un debilitamiento de las laderas de los cerros, ¿no? Ya sea por la deforestación o por construcciones precarias, ¿no? Entonces es aquí donde se produce el descenso, ¿no? De tierra que se convierte prácticamente en lodo y empieza a no deslizarse sobre las zonas secas, ¿no? Y pues
obviamente causa daño a ciudades, poblados, sembríos, carreteras, etc. ¿Qué más tenemos? Las inundaciones, ¿no? Aquí está. Las inundaciones, como vemos aquí, son invasiones violentas de las aguas de los ríos, lagos o lagunas en terrenos de cultivo o centros poblados a consecuencia del incremento del caudal. Por defecto de las lluvias torrenciales, se desbordan entonces los ríos, canales u otra cosa similar. A ver, por ejemplo, ¿no? Ya vimos el Huayco, ¿no? Como pueden ver es una caída muy fuerte, ¿no? Sin embargo, no se confundan con una inundación, ¿no? Como pueden ver acá, esta zona, aparentemente zona de la selva, ¿no? Imagínense que aquí hubo un lago, ¿no? Cerca de este pueblo hubo un lago. Entonces, debido a las fuertes lluvias, se causó un aumento del nivel del lago, ¿no? Entonces, obviamente hubo un desborde, se empezó a salir el agua de ese lago y se extendió por toda la ciudad, el pueblo, los sembríos, ¿no? Y se produce de esta manera la inundación, cosa que es muy diferente al Huayco, ¿no? Que viene a ser el deslizamiento del lodo, ¿no? Listo. Bueno, y bueno, para agregar, también tenemos aquí lo que es, a ver, claro, ¿no? Otro desastre natural puede ser, aquí en Perú más común, son los incendios, ¿no? Los incendios, hace poco, me parece que fue el año pasado, chicos, que hubo un gran incendio, ¿no? En Brasil, en Bolivia, en Brasil sobre todo, ¿no? Hubo grandes pérdidas, ¿no? De un pulmón muy importante, porque ustedes saben que los bosques, las plantas nos brindan oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Que estos incendios, de algún modo, llegaron a las zonas de, por ejemplo, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, ¿no? Hubo presencia también en nuestro país de pérdidas de bosques por los incendios, ¿no? Entonces, anualmente suelen darse estos incendios, ya sea bien por la mano del hombre o de manera natural, ¿no? ¿Qué más también tenemos? Acá está, listo. Por último, hablemos sobre las sequías, ¿no? Las sequías, pues se produce por la escasez de lluvia, ¿no? Y esto, obviamente, como pueden observar aquí, ¿a quién afecta? A los cultivos. En este caso, en el Perú, digamos, una de las zonas más afectadas por las sequías es Puno, ¿no? Puno, el departamento de Puno es una zona muy afectada, ¿no? Al sur de nuestro país, ¿no? A veces las sequías hacen que estos pobladores, ¿no? Los puneños pierdan sus cultivos, incluso hasta sus animales, debido a estas sequías por la escasez de lluvia, ¿no? Y bueno, terminamos entonces con los simulacros de defensa civil, ¿no? Todos ya hemos escuchado lo que viene a ser defensa civil y como dice el lema de defensa civil, es tarea de todos, ¿listo? Si bien es cierto, defensa civil es una institución, ¿no? Es una organización con apoyo gubernamental, o sea, es decir, un apoyo proveniente por parte del Estado, que opera en la mayoría de los países, no solamente en nuestro Perú, ¿no? Defensa Civil se encuentra en diferentes países con el mismo nombre y tiene como objetivo apoyar a las poblaciones que habitan en zonas vulnerables. Y bueno, en todo el país en realidad, ¿no? Está a disposición a la población en general en caso de algún desastre, ¿no? Claro.
Entonces, Defensa Civil hace frente a los desastres naturales y bueno, dicen que es tarea de todos porque también depende de nosotros, ¿no? Defensa Civil se encarga de educarnos también, ¿no? Y son ellos quienes recrean, ¿no? Un simulacro para poder prevenir y actuar frente a estas situaciones, ¿no? Una de las acciones más prácticas que realiza Defensa Civil es la de orientar a la ciudadanía para los simulacros, ¿no? Para saber cómo comportarnos en caso de un terremoto, por ejemplo. También sirve para controlar nuestro miedo y permite no concentrarnos para hacer lo correcto, ¿no? También para saber auxiliar a los heridos o a los que se encuentran indefensos por cualquier razón, ¿no? Sería genial, ¿no? Yo les recomiendo mucho, aprovechen ustedes su energía que tienen, su niñez, ya de acá pasan bueno, están en un proceso ya de etapa de la pubertad, la adolescencia. Inclúyanse en voluntariados, hagan algún tipo de actividad grupal, ya bien puede ser, no sé, unirse a los bomberos, de repente unirse a la brigada de defensa civil. ¿Qué más pueden hacer? Voluntariados para cuidar el medio ambiente. Es muy importante, chicos, se los recomiendo un montón. Yo lo he hecho y es una experiencia muy bonita, ¿no? Que te forma también, te hace crecer como persona y te hace relacionarte y hacer algo bueno por tu país y por tu sociedad, ¿no? Y bueno, por último, Defensa Civil también nos recomienda tener esto, ¿no? Y es muy interesante, lo pueden hacer ustedes. Un súper muy buen tip, y ustedes ya saben, que es tener la mochila de emergencias, ¿no? ¿Qué tiene una mochila de emergencias? Pues tiene un botiquín, ¿no? Pueden guardar un botiquín, los alimentos no perecibles, o sea, enlatados, agua embotellada, artículos de higiene, abrigo, pañales para los niños o adultos mayores que los necesiten, bueno, algún juguete para los niños, sus documentos de identidad o documentos importantes, un silbato, una cuchilla multipropósito, una radio a pilas, ¿no? O baterías también, ¿no? Baterías y una linterna, ¿no? De repente ustedes crean también conveniente ponerle algo más, lo pueden hacer, ¿no? Pero sería bueno tenerlo, ¿no? Para un caso de emergencia. Listo, niños. Entonces, esto ha sido todo con respecto a la clase de los desastres naturales. ¿Listo? Bueno, los dejo hasta pronto. Cuídense mucho, niños.